A continuación vamos a revisar uno de los textos base de la psicología social que nos escribe Moscovici, y es respecto al campo que tiene la psicología social. Esto nos va a permitir indagar también en otros aspectos como los antecedentes que tiene la psicología social y las diferencias que tiene frente a la psicología individual. Vamos a hacer una lectura dirigida y también vamos a hacer un ejercicio de resaltado, señalándole algunas de las cosas que debemos prestar atención y otras que parece que son importantes, pero que en realidad solo son contenido más y que de pronto si las subrayamos, lo que va a hacer es distraernos de las verdaderamente importantes y no se trata de eso. Cuando ustedes tomen el texto, no lo resalten todo, sino que resalten solo aquello con lo que ustedes encuentran mayor entendimiento o que les permite acercarse mejor al tema de esa asignatura. ¿Qué es la psicología social? Todo resultaría muy sencillo si pudiésemos decir sin dudar, existe el individuo y existe la sociedad. Evidentemente, esto se nos repite innumerables veces y uno parece comprender e incluso ver lo que indican estas palabras. Todos aceptamos como algo indiscutible que estos dos términos estén separados, que cada uno sea autónomo y posea una realidad propia. Esto significa que podemos conocer uno sin conocer el otro, como si se tratasen de dos mundos extraños entre sí. La fuerza de esta visión resulta incontestable, al igual que la división que mantiene. El individuo reducido a su organismo y la sociedad petrificada en sus instituciones y aparatos. O mejor aún, por una parte del uno, lo único, por otra parte lo múltiple o colectivo. Y esta visión tiene un efecto al que nos hemos acostumbrado desde hace largo tiempo. El tratado de partición que concede el individuo a la psicología y a la sociedad, y la sociedad a la economía o a la sociología. Este resultado se expresa a menudo de una forma más concreta. El psicoanálisis se ocupa del individuo y el marxismo de la sociedad. Semejante convención clarifica las ideas y contribuye de manera eficaz a la coexistencia pacífica entre las diversas ciencias y entre las diversas teorías. ¿De qué nos está hablando Moscovici en esta introducción? Nos señala dos aspectos, lo individual y lo colectivo. Tenemos dos campos, el individuo y tenemos la sociedad. En el individuo él nos va a decir, lo hemos identificado como ese organismo, como ese ser que parece independiente y en cierto punto aislado, separado de la sociedad. ¿Y cuál sería la sociedad? Sería todo ese tipo de organizaciones, de agrupaciones que provocan que el individuo pues ya no sea tan característico, sino que él haga parte de algo. O sea, ya no lo comienzo a ver tanto como un individuo, sino como parte de un grupo o como parte de un colectivo. Pensemos, por ejemplo, en las marchas y cómo en una marcha o en una manifestación las personas pues ya dejan de ser individuos y se convierten más en un colectivo. Entonces, en las marchas, pongamos marchas de protesta, ya vemos son ideologías y vemos personas que tratan de representar una idea o tratan de manifestarse como una masa, no como un individuo aislado, sino como una masa. Entonces, ¿qué nos va a decir Moscovici? Nos dice, tenemos la idea de que el individuo existe por un lado y de que la sociedad existe por el otro, pero nos va a decir esto no es tan sencillo, porque es que el individuo hace parte de la sociedad y la sociedad se construye a partir de los individuos. Entonces, ¿cómo lo voy a separar? ¿Cómo voy a hacer para decir que el individuo está por un lado y que la sociedad está por el otro, cuando entre los dos hay una relación, hay un intercambio y hay una mutua afectación? La partición que acabo de describir y sobre la que no hace falta insistir por su familiaridad,
obedece a una lógica determinada, corresponde a la realidad en los casos extremos, pero resulta banal reconocer que el individuo solo existe dentro de la red social y que toda sociedad se compone de una multitud de individuos diversos, al igual que el más mínimo pedazo de materia está compuesto por una multitud de átomos. Además, tenemos derecho a observar que en cada individuo habita una sociedad, la de sus personajes imaginarios o reales, la de los héroes que admira, la de sus amigos y enemigos, la de los hermanos y padres con quienes nutre un diálogo interior permanente y con los cuales llega incluso a sostener relaciones sin saberlo. Así pues, cuando decimos existe el individuo y existe la sociedad, dejamos de lado la experiencia compartida por casi todo el mundo. ¿Qué nos está enseñando en este otro párrafo? Nos dice, podemos separar lo que es el individuo y lo que es la sociedad si vamos a un caso extremo, pero si nos vamos a un caso más detallado, más profundo de esta cuestión, nos vamos a dar cuenta de que no es tan fácil separarlos y de que puede que incluso no podamos o no sea correcto hacerlo, porque al separarlos estamos quitándole una esencia que comparte el individuo con la sociedad y la sociedad con los individuos. ¿Qué sería importante resaltar, por ejemplo, en este párrafo? ¿Qué resaltaría yo que me pudiera llamar la atención? Después que resalten otras cosas, pero como les digo, traten de que sea lo menor posible, o sea, que sean palabras concretas, que sean descripciones precisas, para que su cerebro no se sobrecargue de información y luego termine eliminando la mayoría de esta, sino que le digamos, lo importante de este texto para mí en ese momento de mi vida es esto, y a eso es lo que le prestamos mayor reflexión. Así que vamos a ver un poco de esto. Miren qué interesante es este fragmento que nos da Moscovici y quiero que ustedes me brinden algunos ejemplos o alguna reflexión frente a esto. Nos dice, en cada individuo habita una sociedad, la de sus personajes imaginarios o reales, la de los héroes que admira, la de sus amigos y enemigos, la de los hermanos y padres con quienes nutre un diálogo interior permanente. Bueno, podríamos sumarle esto y con los cuales llega incluso a sostener relaciones sin saberlo. Necesito que me expliquen desde su punto de vista esa visión que nos ofrece Moscovici ahí. Profe, pues yo entendería esa parte, ¿no? Que por ejemplo nosotros consideramos un grupo o sociedad como algo que está presente y junto, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos ciertas personas, como tú lo decías en una marcha. Pero lo que él dice ahí es que incluso yo siendo persona individual, o sea, yo estando sola, yo tengo unos hermanos, unos amigos, unos héroes que hacen que incluso eso yo tenga una propia sociedad sin necesariamente tenerlos ahí presente para poder decir, ah, eso es un grupo, desde lo que entiendo, ¿no? Muy bien, ¿qué otra opinión podemos desarrollar frente a eso? Qué otras cosas pueden pensar frente a ese fragmento? Profe, yo pienso que de pronto nuestro comportamiento en sociedad también se puede ver como influenciado por aquellas personas con las cuales nos rodeamos. Por ejemplo, como dice ahí, de aquellos, pues, como amigos o las personas que admiramos o de nuestros padres y demás. Entonces, eso como que de alguna manera nos va a establecer cómo nosotros vamos a desarrollar nuestro comportamiento, cómo nos vamos a, sí, como a comportar en sociedad.
Bueno, entonces ahí en las cosas que han hablado ustedes dos, encontramos primero que hay unas relaciones que son físicas, que son reales, que son de este plano, pero también hay unas representaciones mentales de esas relaciones y de esas figuras que tenemos en la sociedad o con las personas en el exterior. Y que eso ya nos va configurando una serie de normas y de principios. ¿Qué otro aspecto podrían observar o que les llame la atención respecto a eso que nos dice Moscovici? Profe, pues yo pienso que es como una forma como de existir, como una forma en la que las personas a veces tenemos algo en nuestro imaginar y eso nos ayuda con el diario vivir o con nuestro comportamiento, que son como modelos a seguir a veces. Bueno, muchas gracias por sus aportes. Es interesante lo que dice Isabel también porque nos dice que eso nos ayuda, ¿cierto? Usted ya se atreve y dice eso le ayuda al ser humano en su diario vivir o en su vida cotidiana. Y, y es una postura que también nos damos cuenta que si nosotros no tuviéramos esas figuras, de pronto no tendríamos ni siquiera un principio de realidad o no tendríamos algo que nos motivara, que nos llevara incluso a realizar muchas de las actividades que hacemos día a día. Bueno, y Paula nos dice que podemos socializar más fácil con las personas que son comunes a nosotros. Va a haber una teoría en psicología social sobre la familiaridad, cuando decimos que son comunes o que comparten cosas con nosotros. Y definitivamente, sí, digamos que en la atracción interpersonal, en cómo una persona puede atraerme, no en un sentido de una relación romántica o algo así, sino como tal de que yo preste atención a esa persona, va a ser más que le presto atención a los que tienen algún rasgo de familiaridad conmigo que con otros que identifico claramente como distintos a mí. Pero en esta cuestión que estamos planteando de Moscovici, podemos unir estas respuestas que ustedes han dado para encontrar una posible interpretación. Ya sabemos entonces que hay una sociedad, que esa sociedad nosotros la vamos vivenciando y experimentando desde que somos niños. Y el niño va creciendo y va internalizando todo lo que está afuera. Vygotsky nos diría que no hay nada dentro del individuo que no exista primero afuera en la sociedad o que no haya visto primero afuera en esa realidad objetiva. Así que nuestra realidad interna, nuestra realidad subjetiva, se construye de la observación y de la interacción con las cosas que encontramos afuera. Y todo eso lo vamos guardando, lo vamos volviendo parte de nosotros, de nuestros rasgos, de nuestra personalidad, de nuestra identidad. Todo eso que nosotros vamos interiorizando nos sirve para adaptarnos al medio social. Entonces van a haber diferentes contextos dependiendo de la cultura donde nosotros realizaremos distintas prácticas culturales, donde nosotros tendremos una manera diferente de entender las cosas, por ejemplo, de entender lo que es una relación de pareja, de entender lo que es la pérdida de un ser querido,
entender también lo que es un sentido en la vida o lo que produce dignidad en una vida, lo que se considera ser exitoso, lo que se considera ser atractivo o no serlo. Todo eso que observamos afuera y que después terminamos creyendo nosotros. Así que hay un contacto entre el individuo y la sociedad, pero teóricamente nosotros muchas veces tratamos de profundizar en cada una de estas cosas y de pronto de tanto profundizar nos terminamos enredando. Así que en un sentido más práctico, no tan teórico, las personas prefieren decir el individuo es una cosa y la sociedad es otra. Eso es lo que nos está diciendo Moscovici y nos dice, pero tengamos en cuenta que en cada individuo habita una sociedad. Y eso es importante porque es cómo nosotros nos comportamos en la presencia real o imaginada del otro. Pensemos en ese momento de pronto cuando hemos perdido a alguien, no solamente porque la persona fallece, sino también porque se va a otra ciudad o porque por alguna razón perdemos contacto por esa persona. Bueno, cuando yo sé que no voy a verme un tiempo con otra persona y que esa persona fue significativa para mí, una parte de esa persona se queda conmigo. Y esa parte de esa persona que se queda conmigo es la que se vuelve una representación de esa persona y la que de alguna forma me guía o me enseña cosas. En los eventos traumáticos, cuando se produce algún abuso, cuando se produce un maltrato o algo que termina afectando al individuo, este tiende a interiorizar esa figura del maltratador o del abusador o de la persona que cometió ese acto con él. Entonces ya la persona no la vuelve a ver, puede que la persona haya muerto, puede que esté en la cárcel, pero hay una parte de esa persona, de ese recuerdo, que se mantiene viva, que incluso puede atormentarlo o que lo puede motivar a luchar para que a otra persona no le pase lo mismo, pero sigue estando esa presencia ahí. Lo mismo con esas personas que consideramos sabios, que consideramos que nos dan grandes enseñanzas, cuando se van, incluso pueden volver en los sueños cuando necesitamos un consejo, cuando sentimos que no sabemos cuál decisión tomar en la vida, puede que aparezcan en un sueño porque son representaciones de personas que conocimos en el plano físico, pero que ya no están y se quedaron ahí en nosotros. Entonces puede que ya seamos individuos, puede que ya seamos independientes, pero seguimos sujetos a una sociedad en la cual crecimos, en la cual nos formamos, con la cual combatimos y demás. Incluso el historiador Fernand Braudel nos habla de que estar en contra de algo significa permanecer en su órbita. Así que incluso los ateos, aquellos que luchan contra la idea de que exista un Dios, porque es que pueden haber ateos, pero que no les interesa como tal luchar contra nada. Mientras que pueden haber otros que lo son y que sí todo el tiempo están luchando y diciendo a la gente, pero vea usted por qué cree en eso, pero es que usted no cree que es una pérdida de tiempo y todo, y viven como luchando y luchando. Entonces, Fernand Braudel nos dice eso, pensar en contra de algo significa también permanecer en su órbita. Así que si yo tengo una orientación sexual distinta, pero me la paso luchando todo el tiempo que porque me reconozcan, que porque necesito que usted me diga de esta forma, me trate de esta manera, de todo. Pues nos dice, mientras siga eso, permanecemos en la órbita y mientras una persona se aísle de todo, se vaya por allá a una montaña, se ponga en una vida de ermitaño, mientras la persona haga eso, mientras la persona haga eso como un ermitaño, apartado de todos, esta persona ya no podrá ser nunca un individuo aislado, porque esta persona alguna vez hizo parte de la sociedad, en el sentido de que le dieron un nombre, de que tuvo contacto con otros. Ya si como adulto decide una vida distinta a esa, es distinto, pero nunca va a dejar de hacer parte de la sociedad. Las cosas buenas y malas que lleva consigo son las que tuvo en
en sociedad. Por eso filósofos como Juan Jacobo Rousseau decían, el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, porque él decía, bueno, todos los seres humanos de alguna forma vienen como, pues con unos esquemas y unas cosas que ya con Piaget y Vygotsky nos daríamos cuenta de eso, pero los seres humanos vienen con el potencial para hacer muchas cosas, y es en sociedad donde comienzan a configurar tanto lo mejor como lo peor de sí mismos. Pero si no tuviéramos esa sociedad, o sea, buena o mala, no podríamos existir porque pereceríamos. El individuo solo perece, el individuo siempre necesita de otros, siempre necesita el contacto. Desde que somos bebés necesitamos eso. Y si no nos lo dan, si nos dan incluso solo la alimentación, pero no nos dan un reconocimiento, no nos dan una aceptación incluso, un afecto, pues entonces comienza ya a fallar nuestro aparato psíquico, comienza a configurarse con cosas que nos desajustan de nuestra realidad o que nos desajustan de nuestro mundo social. Por eso es importante que tengamos en cuenta el aspecto de lo social como algo que está en nosotros, por más de que no queramos eso, por más de que digamos, no, es que Colombia como país es corrupto en su gobierno, y es que a mí no me gusta que tengamos recursos se dañen, o no me gusta este otro aspecto y me voy entonces a Suiza o a otra parte. Y sí, usted puede que se vaya, pero usted siempre va a seguir siendo colombiano de muchas formas. Así cambie de idioma, así viva más años en el otro lugar que en el donde usted nació o creció los primeros años, siempre va a tener eso porque nosotros lo llevamos como una representación y lo guardamos. Así que en ese sentido podemos decir que individuo y sociedad son cosas distintas, pero que eso no significa que no estén relacionadas y que no se afecten mutuamente, sino solo que tienen características que se pueden estudiar desde distintos campos. Por ejemplo, lo que nos dice aquí Moscovici, el psicoanálisis, la psicología al individuo y la antropología, la sociología, la psicología social a a la sociedad. Bueno, ya veremos qué hace la psicología social ahí, porque va a ser algo bien interesante y que va a ser lo que la constituye como una disciplina distinta a las otras que se habían visto hasta ese momento. Se dirá con justicia que esto no es demasiado grave. Todo análisis y toda explicación exigen una abstracción. Abstracciones como las que hacemos constantemente en economía al hablar del mercado separado del poder, o en psicología al describir el pensamiento separado de las emociones. Sí, no cabe la menor duda, pero dicha partición tiene sentido, oculta una realidad primera, la invariante de existencia cuyos rastros encontramos en todas partes, es decir, la oposición entre individuo y sociedad, la feroz batalla que libran desde tiempos inmemoriales lo personal y lo colectivo. Este conflicto no excluye, evidentemente, las armonías momentáneas ni las pacificaciones duraderas. Bueno, aquí lo hace de una forma narrativa, el abordaje que hace Moscovici de esto. Nos está diciendo que a nivel de entendimiento para nosotros es más fácil separar las cosas. Por ejemplo, en la psicología, cuando hablamos de pensamiento y nos dedicamos al pensamiento, pero sabemos también que ese pensamiento no va solo, que ese pensamiento va acompañado de emociones, que el pensamiento necesita también de la memoria, que necesita del intelecto, necesita del lenguaje. Entonces, vayamos entendiendo de esa manera, que nosotros tenemos que separar las cosas para poderlas entender mejor o al menos no confundirnos, pero no quiere decir que las cosas estén solas, sino que ellas interactúan con muchas otras más. Eso es lo que Edgar Morin o Morán menciona como el pensamiento complejo, cómo todas las cosas están unidas y cómo yo no puedo simplemente separarlas en unas partes y estudiarlas por aparte, sino que tengo que ver la totalidad, tengo que ver al final qué es lo que produce como tal esa interacción. Y en ese sentido, lo que hace la psicología social es eso. Ella estudia el producto,
lo que resulta, lo que emerge, lo que surge de la interacción entre los individuos o de la interacción entre el individuo y los grupos o el individuo y la sociedad. Eso es lo que se va a interesar por estudiar. Bueno, vamos con unos apartados aquí. ¿Cuáles creen ustedes que son las bases de la... Bueno, comencemos por las cosas que ya supongo que conocen. ¿Cuáles son las bases de la psicología? ¿En qué creen que se fundamentó la psicología para hacer esta ciencia o para formarse? ¿Cuáles creen que son las otras disciplinas o los otros eh, ciencias que le dieron una base para que ellos pudieran fundamentar algunas de las cosas y después surgir como una ciencia propia? ¿Recuerdan las bases o cuáles imaginan que son? ¿Cuáles serían esas bases? ¿Cuáles creen? ¿Cuál es la primera base que le da como un fundamento a todas las ciencias, a todos los estudios? Bueno, miremoslo por acá. La filosofía, que es la base de todas las ciencias o los estudios, en el sentido de que se pregunta el porqué de las cosas, no tanto para explicarlas, sino para comprenderlas o para tratar de entender. Así que la filosofía está presente en el origen de todas estas disciplinas, ya que es la que inicia esa reflexión, y ya luego las disciplinas lo que hacen es que se van especializando y ahí ya se van apartando más de esa filosofía. Ustedes ya miraron psicoanálisis. Quiero que me recuerden qué era Sigmund Freud en lo que había estudiado. ¿Recuerdan qué había estudiado Freud? ¿Qué sería el padre del psicoanálisis? ¿Quién se acuerda? Profe, creo que uno de los estudios principales había sido la neurología y de ahí pues ya partió con toda la teoría. Bueno, neurología. ¿Y para que fuera neurólogo, qué tenía que ser? Ser médico primero, estudiar medicina, ¿Sí? estudiar medicina, sí. Y además de eso, ¿qué era Freud y qué eran muchos de los otros pensadores que dieron las bases para la psicología?
tenemos algunos de los padres de la psicología. Quiero que miren en la descripción que nos da Wikipedia en su biografía qué eran, ¿no? Entonces, por ejemplo, Freud era médico, neurólogo, también era psiquiatra. Y miremos lo que estudiaron los otros padres de la psicología como Wilhelm Wundt. Entonces, Wundt era médico, además de eso, fisiólogo, y miren esta parte, filósofo. Skinner también filósofo. William James también filósofo. Entonces esto marca un patrón, y es que si estas personas estudiaron esto, pues obviamente le iban a imprimir eso a la ciencia que estaba surgiendo. Nosotros también, cuando, por ejemplo, establecemos una relación de amistad con alguien, todas las cosas que nosotros llevamos son por la crianza que tuvimos, por los modelos que nos dieron ejemplo, por los programas de televisión que nos impactaron, por las noticias, por las cosas que vimos, que leímos. Así que en nuestra conversación nosotros vamos a llevar mucho de eso. Por ejemplo, yo no puedo creer de pronto en el matrimonio, y digo, no, yo no creo en el matrimonio, pero después nos damos cuenta de que de pronto fue porque los padres llevaban casados varios años y luego se separaron de repente, o porque sí fue criado por una sola persona en el núcleo familiar, por un padre o una madre, o que de pronto tuvo muchos amigos que el matrimonio les fracasó. Bueno, cualquier cosa, lo que voy es que todo lo que nosotros sabemos y estudiamos, al momento de hablar y al momento de producir algo, también lo transmitimos, también lo llevamos. Así que ellos, al estudiar medicina, neurología, psiquiatría, filosofía, llevaron esas reflexiones a lo que sería la psicología. Entonces la psicología tomó de todo eso. La psicología tomó de la filosofía su reflexión sobre los seres humanos, sobre la existencia, sobre el por qué estamos aquí, por qué nos comportamos del modo en que lo hacemos, qué es lo que diferencia a una persona de otra, qué es lo que nos hace ser humanos, qué nos distingue de los animales. Todas esas reflexiones son de la filosofía. Luego tendríamos la medicina. ¿Y cómo nos damos cuenta de que es medicina? Porque tenemos muchísimos conceptos de ellos. Tenemos en la psicología clínica todo lo que es diagnóstico, intervención, pronóstico, enfermedad, tratamiento, terapia. Son palabras que llegaron de la medicina. Luego, el énfasis en el estudio tanto orgánico como psicológico del cerebro. Entonces, tomaríamos mucho de de la neurología y ahora se está tomando mucho de las neurociencias y se está tomando mucho de la neuropsicología. ¿Por qué? Porque las personas ya no han sido tanto neurólogos, sino que ya se especializan en otras áreas. Por ejemplo, ya no son médicos y neurólogos, sino que ahora son psicólogos y neurocientíficos o psicólogos y neuropsicólogos. Así que ya tenemos que en la medida en que van pasando los años, las personas han ido cambiando eso que la psicología tiene, pero es por eso, porque vienen con unas bases y esas son las que le imprimen a la psicología que nosotros seguimos desarrollando, porque ya saben que tiene 142 años, así que es una ciencia joven. Y la psiquiatría, que ya se centraba mucho más en esas deficiencias, en esos trastornos, en esas enfermedades mentales, distinguiéndolas de los aspectos físicos solamente, no solo que la psiquiatría, a diferencia de la psicología, como es una especialidad de la medicina, o sea, uno tiene que ser médico para ser psiquiatra, sí sigue pensando mucho en cuánto influye la parte orgánica. Entonces el psiquiatra, si ve que usted tiene un desequilibrio, pues no le va a dar terapia, sino que le va a dar un fármaco o le va a dar un tratamiento orientado hacia el aspecto orgánico que permita resolver
esa situación psicológica. Pero ¿qué pasa? Cuando llega Sigmund Freud, Freud, siendo médico, neurólogo y psiquiatra, se da cuenta de que muchas de esas enfermedades que el psiquiatra trataba como si fueran algo del cuerpo, no tenían un origen en el cuerpo, sino que era en la mente, era en la psiquis. Así que él dice, no, hay enfermedades que no son del cuerpo, pero que sí enferman al cuerpo, que hacen que se somaticen en el cuerpo, que hacen que incluso una persona pierda su capacidad de hablar, de escuchar, de ver, de caminar, y no tienen un problema en sus piernas, en sus extremidades, en su organismo, sino que tienen un trastorno mental o una enfermedad mental que es lo que provoca eso. Entonces ahí tenemos las bases de la psicología. Es importante que no se nos olviden porque ahí entendemos muchas cosas y entendemos también que la psicología es pospositivista, porque todas estas son pospositivistas, todas estas otras ciencias. Así que al ser pospositivista, pues la psicología es más del enfoque cuantitativo y la psicología general va a ser más de tipo cognitivo o de tipo conductual. Eso lo tenemos que entender, que eso que llamamos psicología individual o psicología general se orienta más hacia lo que va a ser la parte conductual o cognitiva. Bueno, y ahora tenemos el caso de la filosofía, que la filosofía no es para nada pospositivista ni positivista, sino que la filosofía es cualitativa. Y la filosofía se aparta de la psicología en el momento en que ésta comienza a clasificar a las personas. Cuando la psicología trata de clasificar a las personas, cuando trata de crear unos tipos de personalidad y demás, y generalizar eso a través de leyes y principios, o sea, decir, las personas que tuvieron con tales características tienen probabilidad de ser así o de comportarse de esta manera. Cuando hacen esas generalizaciones, cuando establecen unas leyes generales al comportamiento humano, pues la filosofía ya se aparta de ahí, porque la filosofía es cercano a lo cualitativo, que no trata de clasificar, sino que trata es de comprender, de generar dudas en lugar de resolverlas, de tratar de ver cómo es la singularidad de cada una de las personas. Entonces tenemos lo cualitativo en psicología por esta partecita de la filosofía y porque va adquiriendo otro tipo de cosas. Pero más allá de eso, se centra en estas otras bases que son mucho más estadísticas y bueno, por eso tenemos una psicología con esa característica, una psicología que también es fuerte en todo lo clínico, mucho más en Norteamérica, donde hay tantos autores que trabajaron la psicología específicamente desde lo clínico, y que nos vamos a dar cuenta que en Latinoamérica la psicología no se entiende tanto desde lo clínico, sino que la psicología se entiende más desde lo comunitario. Y por eso, pues eso responde a muchas cosas, a problemas que existen acá que no existen en otras partes, a muchos problemas de pobreza extrema, de desigualdad, de grupos armados, de minas antipersonales, de falta de oportunidades y tanta cosa que, pues al no existir con tanta frecuencia en otros países, ellos tienen que tomar nuestros postulados para aplicarlo a temas que de pronto allá no se ven mucho, de pronto en Europa y Estados Unidos no se ve mucho, pero acá sí se miran casi que en el diario vivir y por eso acá no ha sido tanto clínico, sino que acá es mucho más comunitario. Pues de hecho, cuando miramos o analizamos que la fundación termina sacando dos especializaciones, bueno, creo que tiene algunas ahí, pero no tiene una clínica, sino que tiene eh, la social, la educativa, porque son cosas que se dan más en nuestro contexto. Entonces, les voy a hacer un cuestionamiento, no es para que se asusten, sino solo para que lo tengan en cuenta, y es que si la psicología es más esto, recuerden cuántas de estas cosas han aprendido en la carrera, qué tanta estadística han aprendido en la carrera, qué tanto cuantitativo han aprendido en la carrera, porque si no lo han aprendido muy bien o no lo han visto mucho,
pues es posible que luego se encuentren con una persona que no es de Latinoamérica, que ha estudiado psicología, y él conozca más de esto que de ustedes porque ha tenido otro enfoque dependiendo del país donde esa persona provenga. Pero igual, conozcamos o no, sí tenemos que tener claro que provenimos de estas bases para la psicología. Bueno, para esta clase yo voy a extenderme ahora hasta las 11:30, unos minutitos más, y luego les oriento una lectura para que la puedan trabajar y ya nos vemos la siguiente clase para las exposiciones. Ya en las otras clases, después de la exposición, vamos a manejar esa metodología como les dije. 2 horas que son de la cátedra teórica, de señalar los puntos esenciales de la lectura que trabajemos en el día. Luego 1 hora que es de trabajo de ustedes con esa lectura. Y luego otra vez nos conectamos para la última hora, anclar todo lo que se vio en el día, pero ya teniendo, digamos, un concepto de eso, porque si ustedes no tienen el concepto, se pierden de mucha información o se pierden de la posibilidad de tener otro tipo de ideas. Así que por eso necesitamos leer, pero también que me tengan aquí para retroalimentar, porque a veces uno se encuentra cosas que uno cree o interpreta de una forma y resulta que son de otra y se queda con esos vacíos o conocimientos confusos. Pues bueno, voy a seguir un poco más y aquí ya trasciendo a la otra parte que son las bases de la psicología social. ¿Cuáles creen que podrían ser esas bases? Si antes teníamos esta en la psicología, ¿cuáles creen que podrían ser las bases que vamos a encontrar en psicología social? Profe, de pronto la sociología. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra base podríamos encontrar? No, perdón, Paula, que no alcancé a ver no alcancé a ver el chat cuando estábamos hablando de la base de la psicología. Para la psicología social, además de la sociología, ¿cuál creen que podría ser? Bueno, ¿cuál se imaginan que podría ser? Muy bien, Paula, acertó las 2 veces, solo que la primera no me di cuenta, pero esta otra sí me di cuenta. Y no, Nicole, la biología sería más la base de la medicina y la medicina a su vez la base de la psicología. Pero acá ya vamos encontrando dos, la sociología y la antropología, y nos falta una más, una que se relaciona con la psicología, pero no es psicología.
y que nosotros la estudiamos en la psicología, pero no salimos graduados con ese título, sino que nos tocaría hacer otra carrera distinta para eso. No, La neurología. no, no, el trabajo social no sería, porque el trabajo social es un campo, así como lo es la psicología, como lo es la fisioterapia, como lo es eh, otras cosas, pero el trabajo social se enfoca más es en la intervención y en lo comunitario, y no se retomaría mucho en psicología, ni queda retomado mucho esa parte, sino que son distintos. Además, creo que el trabajo social surge después de la psicología social, así que no estarían como cercanos para que tomara ese como base. Bueno, les voy a decir, es algo que nosotros estudiamos en la carrera, que se relaciona mucho con la psicología, que le aporta mucho a la psicología, pero cuando salimos, si queremos ejercer siendo eso, tenemos que hacer una carrera de otros 5 años especializándonos en eso, y llevar también muchos meses e incluso años. El psicoanálisis, profe. Muy bien. Son muchos años de análisis. Entonces ahí tenemos las bases de la psicología social. Está la sociología, la antropología y el psicoanálisis. Así que es un panorama bien interesante lo que nos cambia aquí, ¿cierto? Miren cómo viene la psicología social a sumarle esta otra mirada de las cosas que antes pues venían desde una perspectiva que era mucho más cuantitativa, mientras que aquí es mixta. O sea, aquí tenemos sociología y antropología que trabajan los dos métodos de la investigación, y tenemos el psicoanálisis que trabaja mucho más desde lo cualitativo. Así que vamos a encontrar eso, acá vamos a encontrar los dos enfoques, pero le vamos a dar como un equilibrio a ambos. Ya no va a haber como ese desequilibrio de acá, sino que aquí va a tener mucho más equilibrio la complementariedad que podemos encontrar en los dos enfoques. ¿Cómo le fue a ustedes en sus clases de psicoanálisis? ¿Cómo, o sea, si se alegran de volver a ver el psicoanálisis aquí en esta base, o dicen como que no, otra vez psicoanálisis en psicología social, no lo esperaba? Bueno, Sofía, la psicología comunitaria antes tiene sus bases en la psicología social, así que no es al revés. Bueno, pues espero que les haya gustado el psicoanálisis, porque aquí lo vamos a tener otra vez, y lo tenemos directamente en el concepto de sujeto. Y eso proviene del psicoanálisis, el pensar que sabes que encontramos los dos conceptos, eso es lo interesante. Encontramos individuo, que era una palabra asignada por la psicología, y tenemos también el sujeto, que era lo que Freud había encontrado en aquellos individuos que crecían en determinada cultura y no podían separarse de ella, sino que estaban sujetos a ella, y que siempre estábamos sujetos al otro, a su presencia real o imaginada. Entonces de ahí tenemos eso. La psicología social también toma muchísimo del enfoque cognitivo, pero es que el enfoque cognitivo no pertenece exclusivamente a la psicología, sino que el enfoque cognitivo es más grande, y el enfoque cognitivo es tan importante que lo toman casi que todas las ciencias sociales, así como el psicoanálisis también lo toman todas las ciencias sociales, porque eran conocimientos casi que universales que le servían a cualquier otra disciplina. Entonces aquí en psicología social también se va a tomar mucho las grupos. Pues yo creo que en todos los temas está la parte
cognitiva. En todos los que ustedes van a exponer se van a dar cuenta de eso. ¿Qué nos diría la sociología? Ya habíamos hablado un poco de eso en cualitativa. La sociología nos va a dar las relaciones que hay entre los individuos y las instituciones familiar, escolar, organizacional y demás. Entonces, ¿cómo este individuo empieza a interactuar con ellas y cómo se reconoce o la rechaza? Así que ahí pensamos en, por ejemplo, las instituciones militares, cómo cambian el comportamiento de una persona, cómo cambian su postura, cómo cambian su manera de hablar, de caminar y muchas cosas más, ¿no? Como la disciplina que hay dentro de las instituciones militares no solo se da para ese contexto, no es como que, yo tengo disciplina cuando estoy allá, pero una vez que salgo ya dejo de ser así, no, sino que eso tiende a constituirse ya como parte de la identidad de ese individuo. Así que eso es lo que estudia la sociología. Estudia cómo esas normas, esos principios, esas leyes, todo lo que se da en las instituciones afectan a los individuos y cómo los individuos también construyen esas instituciones. Entonces, cuáles son las cosas a las que le dan prioridad, cómo resuelven sus necesidades a partir de eso y demás. Eso lo tenemos en la sociología. En la antropología tenemos el estudio del hombre en dos aspectos. El estudio del hombre a nivel ontogenético y a nivel filogenético, pero principalmente a nivel filogenético. ¿Cuáles son las dos diferencias de esto? Filogenético es lo que estudia el antropólogo del ser humano a lo largo de su historia, o sea, a lo largo de varias generaciones, y lo entiende como especie. Eso es lo filogenético. Pero lo ontogenético, que también lo estudia la antropología, pero más lo estudia la psicología, es el desarrollo que tiene el hombre, pero el desarrollo evolutivo en su ciclo de vida. Así que por eso psicología y antropología son distintas, porque las dos estudian al hombre, o bueno, al ser humano, para no decir que solo el hombre, ya hay menos en este tiempo, al ser humano. Tanto hombres como mujeres, la antropología los estudia a lo largo de toda la especie, pero la psicología los estudia es en su vida. Entonces, por ejemplo, desde la infancia, la juventud, la adultez, la vejez, eso es lo ontogenético. Y lo filogenético es lo que sí pasa por generaciones. Entonces, en eso está el énfasis de la antropología. Y la antropología va a hacer estudios comparativos de los seres humanos con los animales, con otras especies. La antropología también le va a dar un gran interés a las culturas y a mostrar qué es lo que distingue a cada una de las culturas. En ese sentido, la antropología inició siendo cuantitativa, pero luego se volvió profundamente cualitativa y ya se interesó más fue por lograr que cada cultura de alguna forma sobreviviera o que no se perdiera toda esa riqueza que podían aportarle a los demás. Y bueno, ya sabemos también que el método esencial de la antropología es la etnografía. Así que estudia diferentes culturas y trata no de generar una mirada global, como decir todas las culturas se caracterizan en esto y en esto, no, sino de ver cómo cada cultura representa distinta su forma de vivir, sus dioses, sus costumbres, sus rituales, sus conceptos. Y después tenemos al psicoanálisis, que el psicoanálisis ha sido considerado por muchos, incluido Michel Foucault, como lo más cercano a un método científico que tiene la psicología, porque Freud nos separó en tres aspectos de este psicoanálisis, en un aspecto teórico, en un aspecto metodológico y en un aspecto aplicado. Ya casi que él nos dijo,
el psicoanálisis es la teoría del inconsciente y de cómo conocemos y a la vez hacemos consciente ese aspecto y qué tanto influyen las cosas que no vemos en la manera como nos comportamos. Pero además, el psicoanálisis tiene una técnica que es la técnica de asociación y también que es una técnica en el discurso, de que yo debo escuchar a la persona y luego seguir las huellas que él me va dejando para encontrar el sentido a lo que me dice. Es algo bien hermenéutico lo que hace el psicoanálisis y también fenomenológico. Y luego nos dice, la aplicación es para la neurosis, para la histeria y bueno, lo que siguieron haciendo muchos de los sucesores del psicoanálisis que lo llevarían a distintos campos, incluso al campo de urgencias se puede aplicar el psicoanálisis. No siempre se hacen sesiones extensas, sesiones que pueden durar años, no, sino que también hay un psicoanálisis que está pensado de manera breve y de una manera intensa. Así que ahí tenemos nuestras bases, sobre esas se va a estructurar mucho de lo que sigue. Y bueno, es que si pensamos, por ejemplo, en Gabriel Tarde o Tardé, era un sociólogo. Entonces, miren, sociólogo y criminólogo, así que encontramos muchísimas otras bases que de pronto no tenían los que formaron la psicología y que sí tienen los que formaron la psicología social. Entonces, si pensamos en Moscovici, también es psicólogo social, pero también cercano a la sociología. Y ahí vamos a tener que hay dos tradiciones. Eso lo miraremos en la próxima clase. Si, pues dependiendo cómo nos vaya con las exposiciones, les haré un recuento breve de lo que ha sido la historia de la psicología social, especialmente en esas tradiciones, porque han habido dos tradiciones, la estadounidense y la europea. Entonces, en la tradición europea, los psicólogos sociales se enfocan más hacia esta parte de la sociología. Entonces le dan mayor relación a eso, a la relación que hay entre el individuo con las instituciones y cómo se afectan mutuamente. Mientras que en la psicología social norteamericana se le dio más importancia al aspecto clínico y al aspecto de cómo ese individuo puede transformar las cosas, transformar la realidad y cómo ese individuo también construye la realidad. Entonces tenemos que en Europa se manejó más una psicología social del colectivo, de los grupos, mientras que en Estados Unidos se fue más hacia la parte individual, de pronto porque pues también en sus consignas como nación le da más importancia al individualismo, al capitalismo, a todas estas ideologías de libertad personal y también de responsabilidad personal. ¿Qué va a pasar en la historia? Que ocurren momentos históricos importantes, como lo es la Segunda Guerra Mundial, y que en esa Segunda Guerra Mundial se demanda una reflexión distinta sobre las cosas, sobre la guerra, sobre lo que son la obediencia, sobre por qué las personas realizan actos crueles, por qué las personas asesinan a otras y tantas cosas más que bueno, ellos van a empezar a pensar en Europa, que fue donde se dio principalmente ese conflicto, pero luego hacia Estados Unidos se va a dar otra lógica, porque ellos luego empiezan a luchar contra el socialismo. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, luchan contra el socialismo y ahí es cuando empiezan con esa dinámica de fortalecer el capitalismo y ahí es donde comienzan todas las propagandas de Estados Unidos por tener una identidad, por lograr que las personas que viven ahí, que todos los que habitan ese territorio pudieran tener una estabilidad, un éxito, pudieran tener lo material para no caer nunca en el socialismo. Y la psicología social la fortalecieron también para eso, crearon programas de salud,
donde las personas ya no solo era el individuo el que iba al consultorio, sino que esta vez el consultorio iba a las comunidades y se abría más hacia esa perspectiva. Y por lo mismo en la parte estadounidense se va más hacia la intervención, mientras que en la parte europea se va más hacia la reflexión, hacia la filosofía y demás. Así que es interesante ver eso, lo que está como anclado a la historia y que, por ejemplo, en Francia, allá en Europa, se diera mucho más la filosofía, que también Alemania fuera un centro importante de la filosofía, mientras que Estados Unidos sería mucho más instrumental y sería mucho más directo hacia la intervención y hacia que el psicólogo social también pudiera hacer esos procesos. Ya luego de eso, como lo veremos, se desprendería la psicología comunitaria, en la cual se toman estas teorías de la psicología social, pero ya no es tan importante la teoría, sino mucho más la práctica. Y ya el psicólogo social es el que interactúa con otro tipo de fenómenos. Ya interactúa es con grupos, con liderazgo, con empoderamiento, con gestión, con todo lo que es participación. Así que pues tenemos todo un campo maravilloso del cual hablar, del cual aprender y que espero se motive muchísimo porque esto es una mirada distinta de lo que venimos acostumbrados en la psicología, pero es una mirada que nos da muchas más herramientas y que nos permite también tener una apropiación para poder abrirnos al campo de la psicología, abrirnos en ese campo y darnos cuenta de que si de pronto antes tenía como cierto problema todavía con la psicología, si de pronto antes no me convencía del todo, pues de aquí en adelante sí que se van a empezar a convencer porque ya se van a encontrar, en este caso, con la psicología social, luego se encontrarán con la educativa, con la clínica, con la organizacional y se darán cuenta de que sí hay una psicología general, pero que también hay unos campos que nos meten por unos temas distintos, que es el mismo ser humano, que es el mismo comportamiento, pero que la forma de abordarlo es distinta y puede que le resulte más interesante. Así que ese es el objetivo como de esta asignatura, poder dejar unas cosas eh, claras, pero que ustedes complementen con sus lecturas y así podamos tener ya la visión de lo que es esta disciplina para que ustedes hagan lo más importante que es aplicarla, no solo conocerla, sino poderla llevar a cabo y que tengan éxito en esas intervenciones. Bueno, esto es lo que tenía preparado para ustedes en esta clase, más a un nivel de mostrar algunas generalidades, de presentarles el planeador, de que se motiven también para las lecturas y cosas que vamos a estar trabajando, poder estarlas leyendo. Les enviaré una para que la tengan como una base, como un referente, pero esa se la explicaré mejor en la siguiente clase. Lo que sí tienen que preparar es su exposición. Buscaremos que todos expongan en ese tiempo de 20 minutos por grupo en la siguiente clase, que abarcaremos eso, trataremos de hacerlo. Y, y eso será crucial porque las cosas que ustedes expongan, de ahí entenderemos mucho de lo que seguirá después en el resto de las clases virtuales que tendremos. ¿Tienen alguna pregunta o algo que mencionar antes de finalizar nuestra clase de hoy?
Bueno, a los demás, entonces, decirles que estén muy motivados, que seguro vamos a aprender bastante, que van a aprender otro tipo de perspectivas, que también toca leer y les recomiendo que lean mucho porque entre más lean, mejor les va a ir también pues, en este semestre y en el siguiente. Va a ser mucho más fácil de entender. El siguiente semestre ustedes se van a encontrar con conceptos que si no han comenzado a trabajar, por lo menos por encima en este semestre, van a ser muy duros, van a ser cosas que de pronto hasta un dolor de cabeza les den. En cambio, si lo venimos haciendo desde ahora, si se van tomando ese tiempo, ya seguramente les va a ir excelente y van a poder hacer y entender las cosas mejor y también aprovechar todo lo que el docente o la docente tenga para ustedes, para que de pronto le hagan otro tipo de preguntas porque ya saben en qué consiste esta disciplina. Sí, todos los del grupo tienen que exponer. Para responder a la pregunta que me están haciendo por acá, todos exponen. Ya en ustedes está cómo realizan esa distribución. Y bueno, quería mencionarles que este semestre para las asesorías, ustedes me pueden escribir en cualquier momento, pero no en todos los momentos voy a estar disponible, así que he organizado para que sea lunes y martes, todos los lunes y martes de 11 a 12, y también los lunes y martes de 6 a 6:50. Entonces, ustedes me pueden escribir y de pronto alguno de esos días, de pronto un viernes, un sábado, puedo verlos, pero eso no es seguro. Mientras que lunes y martes, en esos horarios sí va a ser seguro, así para que lo tengan en cuenta. Lunes y martes de 11 a 12 y también lunes y martes de 6 a 6:50 ya en la tarde para los que de pronto no puedan en la mañana. Así que no siendo más, de nuevo estoy feliz de poder compartir con ustedes. Espero que disfruten, que aprendan muchísimo y que estemos en esa comunicación para que cualquier cosa que de pronto en algún momento no funcione o podría funcionar mejor, la hablemos oportunamente para resolverlo. Espero que tengan un feliz día y ya estaré ansioso por ver sus presentaciones en la siguiente clase. También me podrán pedir alguna asesoría de pronto de cómo esperan exponerla o de alguna aclaración sobre uno de los temas. Voy a estar pendiente para eso. Por favor, antes de irse de esta sesión, escriban su nombre y su código para llevar la asistencia. Entonces, por favor, escriban nombre, código y ya con eso pueden ir abandonando la sesión de la clase.